Pues. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en esta mañana de jueves. Estamos listos para este hermoso devocional. Estamos listos nosotros y esperamos que usted también esté preparado allá en su casa para recibir una palabra en esta mañana que es un día de bendición. Jueves iniciamos ya los 3 días de la Semana Santa o los 3 días de la Semana Mayor. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Pastor Omar, encantado de estar aquí. Un día también diferente, un tanto por acá lluvioso el día de ayer, acá por el Valle de Coachella, para usted que nos mira en otros lugares. Estamos acá en California y también hablábamos anteriormente de una zona sísmica también y todo lo que está sucediendo en el entorno, pues hace de estos tiempos unos tiempos bastante interesantes. De hecho también pues oramos por todas las personas que están padeciendo, oramos por todos aquellos que han perdido también a un ser querido, por todos aquellos que están postrados en cama, en hospitales. En fin, estamos también orando por cada uno de ellos, ¿verdad? Y también por toda el área médica, Omar, todos aquellos que laboran en el área médica, en el área sanitaria, ya que esta contingencia pues los ha mantenido sumamente ocupados. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al horario en el cual usted nos escucha. Estamos listos para la reflexión de este día. Así es, pastor, pues oramos por cada uno de ellos que continúan trabajando, todas aquellas personas que sí tienen trabajos que son indispensables para que podamos continuar las actividades en nuestras ciudades, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos también. Pues sí, hemos llegado al momento. Hablábamos durante la semana, el día domingo, de esa entrada triunfal, y poco a poco durante el día martes nos compartía usted acerca de lo que siguió haciendo nuestro Señor Jesucristo los días previos a lo que sería pues el arresto, el juicio, la crucifixión y pues finalmente la resurrección. Pero hoy estaremos hablando de las 7 palabras. El día de hoy, esas 7 palabras que nuestro Señor mencionó cuando estaba en la cruz del Calvario. 7 palabras o 7 frases, porque fueron algunas complementarias. Quiero invitarle que se conecte con nosotros. Por favor, invite a las personas que conoce, hágale like, hágale share para que pueda llegar a más personas. Invítelos porque este es un tema muy interesante. Esas 7 palabras que nuestro Señor menciona son de mucha bendición para nuestra vida y tuvieron un propósito esencial y específico para cada uno de nosotros. Así que no se lo puede perder. Dele compartir esa transmisión para que más personas puedan escucharlo. De la misma manera, háganos saber que está usted ahí. Háganos saber a través de un comentario, a través de una manita, a través de un corazón, una sonrisa, lo que usted tenga deseo de compartir con nosotros esta mañana para poder tener esa conexión interactiva entre nosotros aquí en el estudio y usted que se encuentra allá en su casita, en su trabajo, o tal vez en una área de espera, no sé, donde quiera que usted esté en este momento. ¿Algún comentario, pastor, antes de entrar de lleno? Vamos a esperar que llegue un poquito más. Sí. Bueno, una de las primeras cosas es crear la empatía con lo que está sucediendo, ¿verdad? Con lo que está sucediendo, con los que se duelen. Y también debemos de sentir esa preocupación, ese dolor por aquellas personas, lo repito nuevamente, con los que están padeciendo la enfermedad o atravesando diferentes circunstancias también, no meramente pandémica. Y también el poder llegar a usted y llevarles una palabra de fe, una palabra de esperanza, que ese es nuestro acometido, Omar. Llevarles una palabra de fe, de esperanza, la palabra de Dios, porque la información hay mucha y usted tiene la información, acceso a mucha información de los sucesos actuales. Pero nosotros queremos llevarle una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y hemos venido hablando acerca de lo que Jesús hizo ya la última semana en su ministerio, la última semana de ministerio de Jesús al entrar a Jerusalén, y cómo necesitó un burrito para cumplir las escrituras, y cómo las profecías se estaban cumpliendo, se han cumplido, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Y lo que hizo Jesús el día lunes lo hablamos también, que entró al templo para poder
sanearlo, limpiarlo, purificarlo. Interesante todo lo que hizo Jesucristo. Hablamos del martes que Jesucristo estuvo en aquel sermón del monte en el cual dijo y expresó muchas profecías acerca de los tiempos en los cuales vendrían posteriormente a él y aún hasta estos tiempos. Estuvimos también allá por el día miércoles, nos extendimos, y el miércoles por allá Judas le vende por 30 piezas, 30 monedas de plata también, y vinimos aplicando todos esos principios que aprendimos. Para el día jueves ya el Señor simplemente envía a sus discípulos para que le preparen el aposento para la última cena. Era la preparación de la Pascua, la cena pascual, en la cual se ofrecía un cordero. Fíjese, se ofrecía un cordero en sacrificio anualmente. Entonces, todos esos sucesos lo vinimos platicando, todo el suceso de la primera semana. Vaya, solamente algunos aspectos, perdón, no todos los sucesos, solamente algunos aspectos que tratamos de resaltar para nuestra enseñanza y recordar esta Semana Santa, porque esta Semana Santa creo que realmente tendrá otro sentido y otro significado, Omar. No como anteriormente, Semana Santa era para pasear, era salir de vacaciones, era la playa, era ir a algún parque, era la carne asada, era distracciones, eran deportes, eran muchas cosas. Y creo que hoy en este entorno pues vamos a celebrar la Semana Santa tal vez, o mejor dicho, más real de lo que se trata. Se trata de Jesucristo, se trata de su sacrificio en la cruz por nosotros, se trata del Cordero que fue inmolado y fue sacrificado por nosotros. Así que eso es lo que vinimos recordando, Omar. Ya para el día jueves pues llega el arresto de Jesús, lo arrestan. Y se la pasó nuestro Señor, bueno, juzgado tras juzgado, muy carrereado. Tenían prisa por crucificarle, ya que al día siguiente sería el día de reposo y no les estaba permitido hacer absolutamente nada. Así que tendrían prisa por sacrificarle, por matarle, por darle muerte. Así que todos esos aspectos hemos venido hablando, y sí, nos disponemos a las 7 palabras de Jesús, como decía anteriormente, abuelo de pájaro. Vamos a pasar por ellas, Omar. ¿Algo más, Omar, que quieras por ahí añadir? Ponga usted mucha atención, porque abuelo de pájaro nos vamos ahí, pero queremos que estas palabras, que este mensaje quede en su vida, en su corazón, y sea de mucha bendición para usted. Quiero saludar a aquellas personas que ya se conectaron, algunas de las que puedo ver a través de la pantalla. Elsa nos dice muy buenos días. Nubia Robledo, buenos días. Nuestra hermana Magda Recio, bendiciones días. Chayito Carlón, buenos días. Quili Orduño o Maggie nos dice un bendecido día, gracias por compartir la palabra. Nuestra hermana Alma Félix nos dice buenos días, pastor, y Omarcito, bendiciones. Bendiciones. Gracias por el alimento de la palabra de Dios. Beatriz Pérez nos dice bendecido día. Rorita Márquez, un lindo día. Erika Bautista, bendecido día. Saludos, primo, saludos, prima. Un saludo para mi prima Rorrita desde Zacatecas. Hasta allá llega la señal esta mañana. Ya llegó la familia, es bueno que vinieron a echarnos porras. María Gutiérrez dice buenos días, Dios les bendiga por traernos esta palabra. Norma de León, bendiciones. Bendiciones, Norma. Beni Cisneros, Herendida Cruz desde Tijuana. Buenos días, pastores, gracias por bendecirnos. Saludos. Vladimir. Amén, bendiciones. Laura Torres y más personas que se siguen conectando en esta mañana, y quiero animarle que también nos siga a través de nuestra página de Facebook. Ahí puede usted encontrar la información, Centro Libre Cristiano. Ahí encontrará más prédicas, más mensajes, además de nuestras actividades. Además contamos con la cuenta de canal de YouTube, @Iglesia Centro Libre Cristiano, donde también podrá usted encontrar mensajes, videos, canciones y nuestros devocionales. Ahí los encontrará usted al alcance de su mano durante estos días. Y bien decía, pastor, esta es una semana diferente. Esta es una semana distinta. Yo me recuerdo cuando era niño, la Semana Santa, nuestros mayores, no hace mucho, nuestros mayores nos decían que eran días de guardar. Eran los días de guarda, estos eran días de guarda, y pues ahora
por las buenas o por las malas, estamos guardados. Así que vamos a aprovechar de este tiempo, vamos a aprovechar de este momento y usar estos días de guarda para dedicarlos al Señor, para meditar en la palabra de Dios y tener este tiempo de intimidad con nuestro Padre. Así que no lo deje usted pasar. Se acaba de conectar también con nosotros nuestra hermana Armandina Cardona y María Isabel Vázquez. Qué bueno que están ahí del otro lado de la pantalla. Quédese porque vamos a compartir una palabra muy linda con usted. No sin antes recordarle que también el próximo domingo tenemos nuestro servicio online a las 10 a las... Ya se me olvidó, ahí está. 10 de la mañana. A las 10 de la 10 de la mañana, mañana. ahí está. 10 de la mañana, nuestro servicio online para que usted se conecte con su familia, prepárese un cafecito. Y acompáñenos durante esta transmisión con música en vivo y una palabra que seguramente es de bendición para usted. El domingo en punto de las 10 de la mañana, no se quede dormido y conéctese con nosotros en este servicio de resurrección. Y ahora sí, vamos, pastor, a hablar de este precioso tema, las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pudo haber dicho muchas cosas, es lo que los teólogos, historiadores, los que realizan ese estudio de las Escrituras dicen, pudo haberse quejado, pudo haber, no sé, 1000 cosas que pudiera uno pensar que se le ocurre cuando está ahí colgado en la cruz del Calvario. Sí. Pero Él, aún en esos últimos momentos, Él da palabras de amor, palabras de ánimo, palabras a su madre, palabras a su discípulo, y eso es lo que queremos entender esta mañana, que cómo esas palabras siguen siendo vigentes a través de nuestros tiempos. Sabes que es muy interesante lo que expresas acerca de lo que dicen los teólogos, los expertos, los estudiosos, como suelo decir, la frase, los que saben. Los que saben. Los que saben, ¿verdad? Los que dicen que saben. Los que saben. Entonces, es interesante. Nosotros estamos en este espacio para llevarle una buena noticia. El Evangelio son buenas noticias en medio de tiempos malos. Llenemos nuestra mente de las cosas de arriba, nuestros pensamientos de las cosas de arriba, para que no entre el temor, no entre el pánico, no entre el miedo en nuestras vidas. Eso está allí a la puerta, pero es ya parte de nosotros que lo dejemos entrar. Mejor llenémonos de la palabra de Dios. Es interesante lo que dices, lo que mencionas, porque sabes que Jesucristo estuvo en la cruz. Bueno, antes que nada, algunos teólogos no se ponen de acuerdo, por supuesto. Algunos dicen que fue desde el día jueves, que Jesús fue crucificado, hoy por la tarde, tomando en cuenta el calendario judío, los horarios judíos. Por ejemplo, lo que sí es certero es de que Jesús fue crucificado en estas semanas de abril, ya que el calendario judío inicia el mes de abril, de acuerdo a la Pascua. Y de acuerdo a la orden del Señor, este será el primer mes para ustedes del año. Entonces, eso es certero. Allí no hay discusión. Fue en el mes de abril, el mes de Nisan, en el cual Jesucristo fue crucificado por nosotros y por todo el mundo. Lo que sí no se ponen de acuerdo es cuándo fue crucificado, si fue el jueves o fue el viernes. Nuestra tradición lo guarda el día viernes, que fue crucificado el día viernes y resucitado el primer día de la semana, que es el día domingo. El día domingo es el primer día de la semana, porque muy temprano por la mañana, dice la Escritura, que fueron a la tumba de Jesús y Él ya no estaba. Entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo. Eso es un absoluto, eso no entra a ninguna discusión. No. Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Entonces, 6 horas en la cruz. Jesucristo estuvo 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, Omar. Son 6 horas. Lo que Jesucristo estuvo haciendo allí en la cruz, además de morir por nosotros, se encuentra escrito en el libro de Isaías capítulo 53. Ahí está lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario por nosotros.
es a veces imposible no pensar que si alguno de nosotros u otra persona fuese crucificado en lugar de Jesús, hubiera dicho muchas otras palabras. Pero lo asombroso de esto es de que Jesús, en 6 largas horas de agonía, de suplicio, de sufrimiento, escuche bien, 6 largas horas de sufrimiento clavado en la cruz, solamente expresó 7 palabras. Eso nos llama la atención, porque las 7 palabras que usted encuentra en su Biblia, se encuentran en los evangelios. Esas 7 palabras, Omar, si las unimos, como lo vamos a hacer ahora, tal vez no nos demoraríamos ni un minuto en leerlas o decirlas. Ponle 2 minutos para los que lean más despacio. Sí. Aquellos que usen referencias bíblicas y vayan de una palabra a la otra, pueden durar tal vez 5 o 10 minutos en leerlas. Pero una vez ya las extrae y pone las 7 palabras en lista, no se tarda mucho en leerlas. Es decir, en pronunciarlas. Porque es muy interesante pensar de que Jesús, como dice el libro de Isaías, fue ese cordero que fue llevado al matadero, pero no abrió su boca. No dijo nada. Predicó más con su ejemplo y predicó más con su silencio. Escuche, ponga atención a esto. No se quejó y no abrió su boca, dice Isaías 53. Guardó silencio. Y ese silencio está demostrado que en 6 horas nosotros hubiésemos dicho muchas cosas, Omar. Sobre todo, Omar, si te hubieran crucificado injustamente, acusado de cosas que tú no hiciste o de faltas que no cometiste. Injustamente se te acusó, se te castigó, y como un criminal eres exhibido en las calles, y como un criminal eres colgado en la cruz, y como el principal de los criminales te ponen en medio de otros 2. Entonces, si tú o yo, cualquier persona, o usted que me escucha, hubiera tomado ese lugar, hubiéramos maldecido tal vez a la gente, hubiéramos dicho muchas palabras que no les hubiéramos dicho, reclamando tal vez o la injusticia o nuestra inocencia. Bueno, hay tantas cosas que pudiéramos haber dicho. Póngase a pensar un momento, que el Cordero de Dios fue silencioso y no abrió su boca. Y en palabras que nosotros leemos, en cuestión de unos minutos, Él las expresó en 6 horas. Le tomó, es decir, la mayor parte del tiempo la pasó en silencio en la cruz, por usted y por mí. Es interesante que nosotros hablábamos de la purificación del tiempo, y tal vez, hablando del tiempo, tal vez no nos dé el tiempo para hablar de las 7 palabras con esta introducción que estoy dando. Nos va a faltar tiempo. Con esta introducción que se está dando. Porque a veces pensamos rápidamente en la cruz y no pensamos en ciertos detalles importantísimos. Así es. De por qué Jesús no habló en la cruz, por qué Jesús no se defendió en la cruz, por qué Jesús no argumentó en la cruz. Sin embargo, nosotros por todo argumentamos, por todo peleamos, por todo nos defendemos. Así es. Todo excusamos, por todo mentimos. Si alguien nos paga o nos da mal, pagamos mal. Si alguien nos da desea algo malo contra nosotros, también nosotros deseamos mal. Es decir, pagamos mal por mal. Y o hacemos lo opuesto a lo que Jesús nos dijo, ¿verdad? Que bendigamos a los que nos maldicen. Entonces, en esta exhibición tan magistral en la cruz, me llama la atención que en 6 horas, como dicen los que saben, porque fue de 9 de la mañana a 3 de la tarde que Jesús entregó su espíritu, que haya dicho solo 7 palabras. Y 7 palabras obviamente con mucho significado, con mucho propósito, como bien lo mencionaste.
Pero que nosotros poco nos ponemos a pensar de que el silencio de Jesús fue mayor, y a veces creo pensar que el silencio nuestro también cuenta mucho, y no tanta queja, no tanta argumentación, sino que tomemos mejor la palabra de Dios para nosotros y tratemos de vivirla, aunque nos cueste mucho trabajo, mayormente en estos tiempos. Pero es interesante, Omar, esto me llamó mucho la atención en las palabras que simplemente las podemos leer fácilmente, pero 6 horas Jesucristo estuvo ahí en la cruz y no dijo nada. Mientras la gente se burlaba, mientras la gente lo apuntaba, mientras le decían, si eres el Hijo de Dios, como has dicho, bájate de ahí, defiéndete a ti mismo, pide ángeles que vengan, pide a tu Dios. En fin, hay muchas cosas que la gente le pudo haber dicho en ese tiempo. Y eso puede ser considerado también provocaciones. ¿Sí? A modo de que no estás hablando, no estás quejando, no estás diciendo nada. Mira, aquí estamos. El ladrón que estaba a su lado le injuriaba a la gente de abajo, al tiempo que pide algo de beber, que tiene sed, es lastimado. Entonces todo esto era, digamos, provocaciones. Di algo, Sí, grítanos, maldícenos, di algo. Y no lo él hizo. guardó ese silencio, guardó ese momento donde simplemente él, cuando expresó lo que expresó, retumbó en todos los corazones en ese momento, los que estaban ahí. ¿Por qué tiene que decir esas palabras? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Y hasta la fecha sigue retumbando, porque seguimos escuchando esas palabras, seguimos preguntándonos por qué no dijo algo más. ¿Por qué como dice... él tenía la autoridad de poder haber pedido que viniera un ejército celestial, un ejército de ángeles y lo tomaran y se acabó. Se acabó. Pero no, él, como dice usted, guardó silencio. El silencio más, se puede decir, más intenso, porque todos esperaban que dijera algo. Los de al lado se estaban quejando y todavía uno de los ladrones le dicen, tú y yo estamos aquí por lo que hicimos, pero este hombre, hasta entre ellos conversaban, y Jesús, callado, guardando silencio. Sí. Es impresionante, 6 horas en la cruz y un silencio que sigue marcando nuestras vidas. Seguramente. ¿Y sabes por qué los que saben, los que conocen, dicen por qué Jesús en la cruz está recostado, o más bien su cabeza está inclinada hacia el lado derecho? Porque es a donde estaba aquel ladrón que se arrepintió allí, que le reconoció. Que por eso Jesús expresó aquellas palabras, únicas palabras que expresó hacia aquella persona que se arrepintió. Entonces, los demás estaban hablando, pero él no. Entonces, es interesante todo esto, amados hermanos, amigos que nos escuchas. Es interesante el pensar estas cosas, porque Semana Santa en nuestra mente, y usualmente lo hacíamos, ¿verdad? Es un tiempo para salir, para fiestas, para parties, para programar algo de familia o algo social, algún evento social, pero sin embargo tiene otro significado. El significado es de la muerte del Cordero de Dios. Jesucristo, el Cordero de Dios, que no abrió su boca, fue llevado a la cruz por causa tuya y por causa mía, para morir por nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la Pascua, para librarnos de la muerte, para que la muerte no venga sobre nosotros, no nos sorprenda, simplemente para que tengamos una vida eterna. Recuerda cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, ordenaron sacrificar. Dios les dijo, sacrifiquen un cordero con su sangre, pónganlo en los dinteles, en los marcos de las puertas. Cuando venga el ángel de la muerte, no entrará a esos hogares. Entonces, esa era la Pascua. Esta es la Pascua, el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Así es que es interesante esta introducción que nos llama la atención y nos trae una reflexión a todos, Omar. Y la primera palabra que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23. Al decir el Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Entonces Jesús decía estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces el perdón es una práctica diaria que Jesucristo nos enseñó.
El perdón es una práctica de cada uno de nosotros quienes servimos a Dios. Allí Jesucristo está intercediendo por nosotros y está hablando con el Padre y le está diciendo: Padre, por favor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. No saben que yo soy el Mesías, no saben que yo soy el Cristo, que yo soy el Cristo divino, soy el Dios encarnado. No saben que este sacrificio los va a salvar de sus pecados, les va a dar vida eterna. Ellos no saben, son ignorantes, no entienden, no conocen. Entonces, Jesucristo está diciéndole al Padre simplemente: ¿sabes qué? Pásales por alto estas cosas. Son tiempos, como dijo Pablo, tiempos de ignorancia. Pablo lo dice de sí mismo. Eran mis tiempos de ignorancia, pero esos tiempos de ignorancia Dios los pasó por alto, porque no sabíamos, no conocíamos. Tal vez usted no conoce o no entiende todavía el perdón de Dios a través de Cristo. En esta Semana Santa es un tiempo de reflexión. El perdón viene de Dios, Él lo inicia en nosotros, porque el perdón nos libera a todos de la muerte eterna y nos trae a vida eterna juntamente con Él, juntamente con Jesucristo. Así que la práctica del perdón, la cual Jesús nos enseñó, Omar, que tiene que ser una práctica diaria, no importa cuántas veces nos ofendan, no importa cuánto te dañen. De hecho, en la oración, ¿recuerdas cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, así como Juan enseña a los suyos? Queremos aprender a orar. Y ahí viene el modelo de oración muy conocido, el Padre Nuestro. Pero ese Padre Nuestro finaliza con las siguientes palabras: porque si no perdonan ustedes a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Pero eso no se incluye dentro de la oración. Eso lo dejan fuera. Eso lo dejan fuera para vivir más a gusto. ¿Sí? Porque este es un llamado a la práctica. Entonces el perdón no es un sentir. No es que usted sienta perdonar a aquel que le falló o aquel que le insultó o le faltó o pecó contra usted. No es un sentir, no es hasta que usted lo sienta y lo entienda. No, eso es una práctica. Simplemente usted debe de perdonar porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Nosotros no había manera de que nos justificáramos con nosotros mismos para con Dios. No habría manera. Pero es Cristo mismo quien se ofrece por nosotros y le dice al Padre: no les tomes en cuenta esto, Padre, perdónalos, por favor. Te lo pido, perdónalos. No saben lo que ellos están haciendo. Así que el perdón es una práctica diaria que nosotros debemos de realizar. ¿Recuerdas aquel ejemplo de Jesús también, Omar? En el cual Jesús dijo: había un rey que tenía un siervo por ahí, una personita que le debía mucho dinero. Millones de dólares en nuestra actualidad. Millones de dólares en nuestra actualidad le debía. Y el rey lo mandó llamar. Es decir, es tiempo de cuentas y lo manda a llamar. Traen a aquel hombre y aquel hombre le ruega: ten misericordia, ten compasión, por favor, te voy a pagar hasta el último centavo. Pero el rey sabía que era imposible que él le pagara esa deuda. Era una deuda impagable. El rey dijo: véndanlo, vendan a su esposa, vendan a sus hijos, vendan sus pertenencias, por lo menos para que me quede algo a mí. Y aquel hombre cae de rodillas suplicándole por misericordia, suplicándole que tenga de él compasión. Aquel rey, movido a misericordia, le perdonó todo. Ese gran ejemplo de Jesús, esa gran parábola de Jesús, nos queda y nos retumba, como dijiste, nos retumba todavía su voz, porque posteriormente esa persona a quien el rey perdonó salió a la calle y se encontró, vaya, su amigo que le debía por ahí $1,000, $1,500. Una cosita. Cualquier cosita ahí. Y le ahogaba, dice la Escritura, le ahogaba y decía: hey, págame, ¿cuándo me vas a pagar? Necesito el dinero. Y aquel hombre igual le suplicó y le dijo: ten misericordia, ten compasión, mira, espérame, no tengo con qué pagarte, pero yo te prometo que te lo voy a pagar. No hay comparación a millones de dólares, a $1,000, $1,500, no hay comparación, Omar. Y aquel hombre no lo quiso perdonar. Aquel hombre, ¿sabes qué? Le llamó a la policía: ¿sabes qué? Me debe, échenlo a prisión. Cuando eso sucedió, el rey mandó llamar
a ese hombre y le dijo, ven para acá. Si yo te perdoné una deuda impagable, ¿por qué tú no perdonaste a tu prójimo? ¿Por qué tú no perdonaste a ese hombre que te debía algo mínimo, cualquier cosa, una miseria te debía? ¿Por qué no lo perdonaste? Entonces Jesús nos enseña el perdón, porque el perdón libera. El perdón libera al ofensor y el perdón libera al que ofendió. Libera a ambas personas, al que es ofendido y al que ofendió. Entonces nosotros le ofendimos a Dios, Omar. Y si hablamos de pandemia, hablando de virus, el virus del pecado ha sido desde los inicios de la humanidad, y con ese virus de muerte nacemos todo ser humano desde el momento del nacimiento, y lo traemos en el cuerpo todos los días, a menos que encontremos la cura, que es Jesucristo, con esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, que nos da perdón y vida eterna. Entonces hay un virus más letal que nos puede separar eternamente separar eternamente de Dios, y es el virus del pecado. Así que yo le invito a usted que no le conoce todavía, que no ha entregado su vida a Cristo, que venga a Cristo, que le reconozca como su Señor y su Salvador en su vida, y usted tendrá vida eterna, nueva vida, y usted tendrá a Dios de su lado, como un poderoso gigante caminando de su mano. Dios será su protector, su guardador. Yo le invito a usted que ha estado tal vez desalentado, desanimado. Yo le animo también que Dios no le ha dejado. Nuestros pecados han sido ya perdonados y han sido ya sepultados en lo profundo de la mar. Así que las grandes lecciones que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, media hora o 40 minutos aquí a nosotros no nos alcanzan, Omar, para hablar. Nos falta tiempo. Nos falta mucho tiempo para hablar de lo que es el perdón, porque son las primeras palabras que Jesús expresa. Ya hablamos, son 6 largas horas en la cruz, y Jesús no dice nada, Omar. Está en silencio, está sufriendo. La gente, la aglomeración, las masas de gente están por ahí al pie de la cruz, al pie del monte, mirándole, riéndose, burlándose, siendo testigos, esperando a ver cuándo muere, cuándo los demás delincuentes también mueren, platicando entre ellos. Hay bullicio, hay algarabía allí, hay contentamiento de muchos porque le están dando muerte al final, por fin. Por fin se lo quitan de encima. Por fin se lo quitan de encima. La religión lo está desapareciendo. Satanás se está riendo porque logró su acometido, entre comillas, según él. Entonces todo lo que está sucediendo al pie de la cruz, en el monte de la calavera, como se le conoce, entonces es bastante interesante, y Jesús se mantiene en silencio. Esto para nosotros es de llamarnos la atención, porque son 6 largas horas, amigo, hermano que me escucha, son 6 largas horas. ¿Que no salió queja de él a pesar del sufrimiento? Mientras la sangre salía de su cuerpo y el agua también se estaba deshidratando y toda la agonía que esto provoca, no abrió su boca. Es interesante para nosotros, recalco, ponernos a pensar estas cosas. Y la primera palabra que sale de la boca de Jesús es: Padre, perdónalos. Perdón. ¿Por qué, Padre, perdónalos, Omar? Porque las mismas masas de gente, los soldados, los religiosos, el incrédulo, las autoridades, se estaban riendo, se estaban burlando. Era un acto, digamos, burlesco de darle muerte a aquel hombre que, como bien dices, ya querían callarle la boca, ya querían apartarlo, ya querían acabar con él. Es interesante cómo ellos se ríen, cómo reparten sus ropas, celebran mientras su madre se duele, ¿verdad? La familia tal vez estaba presente o no estaría presente también por el mismo miedo, el mismo temor. Los discípulos no estaban presentes también. Entonces, todo lo que ocurría, ese mismo ambiente áspero, ese mismo ambiente de violencia, de burla social, de vergüenza, lo hace a Jesús mencionar las palabras: Padre, perdónalos.
¿sí? Como que el padre está mirando El padre cómo, es mirando. cómo están tratando a su hijo, cómo se están burlando de él. Después de abofetearlo, después de latigarlo, después de maldecirlo, después de hacerle muchas cosas, el padre está mirando el espectáculo que están haciendo con su propio hijo. Y Jesús sabe que el padre se pudiera molestar, por decirlo así, Omar, y salirnos un poco del libreto y ponerlo entre paréntesis, Sí. como un padre que defiende a su hijo. Y dice, sí, está dentro del libreto escrito que tiene que morir, pero también el padre se pudo haber enfadado de aquel espectáculo que la gente estaba causando, y el padre pudo haber tomado otras medidas. Llenarse de ira, Llenarse de ira. y tomar justicia divina en ese mismo instante. Tomar, hacer juicio sobre toda esa gente que estaba burlándose de su hijo aún y cuando lo estaban viendo agonizar. Pero Correcto. Jesús, antes de que el Padre hiciera algo, él sabía a qué había venido, él sabía cuál era el propósito de haber venido a esta tierra. Entonces él intercede todavía aún por nosotros delante del Padre, y una vez más ahí en la cruz del Calvario le dice: Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, y como dice usted, podemos usar nuestra imaginación, salir del libreto y pensar como padres. Si vemos cómo están maltratando a nuestro hijo, queremos interrumpir. A veces están en un equipo de lucha o así, vemos que ya es demasiado y queremos sacarlo. El dolor de padre nos hace que lo saquemos. Entonces el padre estaba observando, estaba viendo lo que sucedía. Pudo haber, como dice usted, tomado una reacción. Pero antes de que esto sucediera, Jesús abre su boca por primera vez y le dice: Padre, perdónalos. Sí. Y ese perdón es el que nos viene todavía alcanzando hasta estos tiempos, porque una vez más retumba por todos lados ese: Así Padre, es. perdónalo, porque no sabe lo que hace, no sabe lo que está haciendo, para todos aquellos que están perdidos, para todos aquellos que hemos fallado, aquellos que hemos cometido pecado. Él una vez más dice: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Sí, y sabes que el individuo que estaba a su lado derecho, es decir, el ladrón, si ese individuo escucha estas palabras de Jesús, y al momento que escucha estas palabras con Jesús, reflexiona dentro de sí. Y eso nos lleva a la segunda palabra, Omar, a la segunda palabra que expresa nuestro Señor Jesucristo acerca de la petición de este hombre. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque aquel hombre pide ayuda, pide auxilio. Él reconoce que este hombre no ha hecho nada injusto, no ha hecho nada malo. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Son las palabras de este individuo, de este ladrón, como lo conocemos históricamente, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a causa de esas palabras, Omar, Padre, perdónalos, le salen las palabras a este hombre que se arrepiente en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Cualquier otra frase, otra palabra. Y esto lleva a Jesús a lo que mencioné, a voltear a su lado derecho, como lo registran los cuadros que vemos o pinturas que vemos acerca de Jesús. Un poco volteado su rostro hacia el lado derecho, a expresar esas palabras, ¿verdad? Y le dice: hoy, de cierto te digo que hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, vaya, no fue a la iglesia, Omar. No tomó discipulado, No estuvo en el discipulado. no se bautizó, No fue bautizado. No fue a un campamento. no estuvo en la cumbre de líderes. No estuvo en cumbres de líderes, no estuvo en conferencias. Vaya, no estuvo en algún, discipulado intensivo o evangelístico. No viajó de un lugar a otro. No, no escuchó, canciones cristianas. No estuvo envuelto en las cosas, digamos, que hacían o que hace hoy en día una iglesia. No estuvo envuelto. Sin embargo, el arrepentimiento genuino de él al pedirle ayuda a nuestro Señor
hace que Jesús le dé esa esperanza y esa promesa. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso esto es para todo aquel que cree. Para todos ustedes es la promesa, dijo el apóstol Pedro. Para todos ustedes es la promesa. Y tanto para los que están cerca como para los que están lejos. Es para todos, para ustedes y para tus hijos, para nuestros hijos, es la promesa. Que aquel que clamare al Señor no será avergonzado. En el último momento, en las últimas horas, este hombre se arrepiente, mira la burla de la sociedad hacia el Hijo de Dios y él reconoce que su última esperanza es ese hombre que está a su lado, que no fue un ladrón como él, nunca lo conoció en esas andadas, que está allí injustamente y que si está allí injustamente por todo lo que está sucediendo, algo de especial tiene ese hombre, porque sin lugar a dudas, tal vez sí pudo haber escuchado de Jesús en los años que Jesús estuvo ministrando. Tal vez sí escuchó de él, pero eso lo llevó a él a arrepentirse allí. Le dice, acuérdate de mí. Jesús le afirma, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes que nadie había ascendido al cielo, Omar? ¿Sabes que aquel carro que arrebató a Elías y se lo llevó con vida, verdad? Uh-huh. Se lo llevan porque Elías después vendrá, bueno, hablando de escatología, sí. Pero no nos metamos allá. Pero Jesús no había ido todavía al Padre, tenía que ir al Padre todavía. Había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, en las profundidades de la tierra. Un paraíso terrenal que le llaman los teólogos. A ese lugar iban todas aquellas personas que dormían o morían, pero en fe, creyendo en Dios. A ese lugar iban. Y en honor a Abraham, el padre de la fe, se le llamó el seno de Abraham. Entonces, ese seno de Abraham, Jesús lo habla y Jesús lo expresa. En el libro de Lucas también lo tenemos en el capítulo 16. ¿Recuerdas aquella historia que Jesús contó del rico y Lázaro? Historias que conocemos, bueno, nosotros quienes crecimos de pequeños en la iglesia o en el cristianismo, escuchamos esas historias desde que estábamos creciendo, del rico y Lázaro. El rico no tiene nombre, Lázaro sí, es un nombre personal, pero el rico y Lázaro. El rico, Jesús dijo, el rico hacía fiestas, hacía entretenimiento, hacía muchas cosas, ropa espléndida, hacía de los mejores banquetes, mientras que Lázaro era un pobre que se acercaba a poder pedir, a mendigar del pan de la mesa de aquel hombre. Sin embargo, ambos mueren. El rico murió y abrió sus ojos en un lugar de tormento, en el infierno. Abrió los ojos allí. E incluso hay una conversación entre el rico y Abraham. Allí recuerdas el pasaje, sí. Lucas 16. Entonces hay una conversación allí. Y después muere Lázaro. Pero Lázaro es llevado al seno de Abraham. Pero es interesante notar esto, que solamente había una cima, dice la Biblia, había una cima solamente que los separaba a un lugar del otro. Entonces es interesante todo esto, porque ni unos podían pasar al otro lado, ni aquellos podían pasar hacia donde los otros estaban. No podía haber acceso. Uno era un lugar de tormento y el otro era un lugar de descanso, un paraíso terrenal donde estaban confinados de alguna manera aquellos que morían en Cristo, esperando la redención a través del Cordero de Dios, una vez muerto y resucitado, y ascendería al Padre, y cuando ascendiera al Padre, allí Cristo los llevaría juntamente con ellos. A lo cual Efesios 4, capítulo 4, nos dice y les llama la cautividad, que llevó consigo la cautividad. ¿Y qué cautividad? Sino que aquellos que de alguna manera estaban cautivos, confinados en un lugar terrenal, por así decirlo,
un paraíso terrenal. Claro, ya no estamos metiendo en asuntos escatológicos, sí, en los cuales Jesús estaba haciendo ya después cuando expiró. Pero es interesante que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al momento de expirar, aquel ladrón sería llevado también a ese lugar. Allí sería llevado. No directamente al cielo, porque Jesús era el que tenía que ascender primero. Primero al cielo. Primero al cielo, no podía subir nadie más. Primero Él. Así que ese ladrón y esa promesa es una promesa de salvación. Y él fue salvo, ese ladrón fue salvo. Vaya, el ladrón arrepentido, pero en el último minuto, en el último segundo. Es por eso que hay esperanza para toda persona que está tal vez en un lecho de muerte, confinado por allí en algún lugar. Pero hay siempre esperanza en Cristo Jesús, siempre hay esperanza. No importa si nunca sirvió a Dios alguna persona, pero si muere y al momento de morir tiene unos segundos, un minuto, unos segundos en el cual clama a Dios, Dios no le avergonzará, Él le recibirá. Así como este hombre, como bien lo mencionaste, no se bautizó, no fue bautizado, no se discipuló, no fue enseñado doctrina, nunca estuvo cantando en una iglesia, nunca conoció nada. Sin embargo, recibió el perdón inmediato de Jesucristo en un corazón sincero en ese momento. ¿Y qué más sincero puede haber que una persona que está al borde de la muerte? Así es. ¿Verdad? Así que todos aquellos que han estado o incluso que partieron ya, porque son preguntas comunes que uno como pastor recibe. ¿Qué pasó con mi familiar? Y yo comúnmente, con respeto a otras opiniones, yo digo y tomo este ejemplo. Si la persona tuvo un minuto, tuvo un momento, ¿verdad? Y esa persona se arrepintió, esta persona clamó al Señor, la promesa es para él. Así como este hombre, como este ejemplo que tenemos. Así de que, bueno, esa promesa es para todos nosotros. Ahora vamos al paraíso o al cielo, ya no al seno de Abraham, sino al cielo cuando partimos con el Señor. Así que bueno, son grandes enseñanzas, son 7 palabras que nos va a faltar tiempo. Así es. Omar. Nos quedamos otro rato. Si usted se queda con nosotros del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estamos allí? Hay personas allí, nos están saludando. Seguimos aquí, hay personas que están recibiendo este mensaje esta mañana. Está Lilian Anaya, Sara Ferguson, el payaso Veranito, a Maris Reyes, Alfredo León, a Susana Cota, Jorge Reyes, Rorrita, Amanda Vilés, Juan Ceseña, saludos, sí. Maggie, y queremos seguir compartiendo esta palabra que ministre, que toque su vida. Estamos el día de hoy en las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Así que pues queremos que usted esté aquí con nosotros esta mañana. Apenas vamos en la segunda, por si usted apenas va llegando. Es un tema muy lindo, se disfruta, se saborea, así que queremos que usted reciba esta palabra en esta mañana. Y siga compartiendo esa transmisión. El pastor decía, hablábamos de la segunda palabra, donde este pecador se arrepiente, este ladrón. La clave final para él, para haber alcanzado la salvación, fue arrepentirse y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Lo reconoce como el Hijo de Dios en ese instante, y en ese mismo momento recibe de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se arrepintió. ¿Por qué? Porque lo reconoció como su Señor, como su Salvador en ese preciso instante. Y pues de aquí nos vamos directo a la tercera palabra. A la tercera para avanzar. Para avanzar. Abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro, que eso está muy rico, está muy sabroso este tema. Abuelo de pájaro. La tercera palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, verso 26 en adelante. Usted la puede leer. Y dice que cuando Jesús miró a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, Juan era el discípulo amado de Jesús, que estaba presente. De hecho, Juan
era primo de Jesús, estaba presente su primo Juan, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después al discípulo, es decir, a Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces es interesante todo esto. Primero, Padre, perdónalos. Segundo, aquel individuo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, una promesa para todos nosotros y todos ustedes que vengan al Señor, lo reconozcan como Señor y Salvador. Tercero, que el Señor siempre se preocupa por nosotros y nadie se queda solo en esta vida. Dice la Escritura: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Tal vez tú perdiste a tu padre, tal vez creciste sin tu padre, pero Dios ha sido tu verdadero padre y te ha traído hasta aquí. A pesar de las batallas de la vida, a pesar de las situaciones que has enfrentado, con las cuales has crecido, a pesar de la falta de paternidad cercana o visual, del ejemplo de un padre, a pesar de todo, el Señor te ha traído hasta aquí. Y Él ha sido y se constituyó desde entonces tu verdadero padre. Tal vez tú no conociste a tu madre y así creciste desde pequeño. Dios también ha sido tu madre. Dice la Escritura que en una ocasión, Omar, llegó la madre de Jesús y los hermanos de Jesús llegaron a buscarle. Jesús estaba enseñando en una casa. Y como siempre había multitudes, escuchando al maestro, por supuesto. Y un mensajero viene y le dice: maestro, disculpa que te interrumpa, pero allá afuera está tu madre y tus hermanos que te necesitan, quieren hablar contigo. No sabemos cuál sería la emergencia, ¿verdad? Pero para que haya ido su madre y sus hermanos a hablar con Jesús, tuvo que haber sido algo importante, Omar. Sí. Son detalles, pequeños detalles. Porque después de eso ya no se menciona al padre de Jesús, es decir, a José. Bueno, el padre que adoptó a Jesús. Padre terrenal. Porque no fue José el padre de Jesús, el Espíritu Santo lo engendró. Uh-huh. Pero Jesús tenía hermanos. Y aún como llamaríamos hoy, medio hermanos. Porque Jesús no fue hijo de José, sino del Espíritu Santo. Entonces, bueno, no enredemos, no voy a enredar más a la gente. Sí. No voy a enredarlo más. Pero es interesante en los detalles. Lo que yo quiero decirles de que lo que Jesús expresa en esa casa, que le dicen: tu madre y tus hermanos están allá afuera, quieren hablar contigo. Jesús le dijo: ¿y quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? Mis hermanas. Mi madre, mi padre, mis hermanas, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces es interesante las palabras de Jesús. Y esas palabras las hace vívidas estando en la cruz. Juan era primo de Jesús. Juan amaba mucho a Jesús. Y Jesús, obviamente, a Juan también. Tanto en confianza que le da a él la responsabilidad, le delega a él la responsabilidad de cuidar a su madre. Es interesante porque no menciona que los hermanos de Jesús estuvieron ahí. Estuvieran presentes. Jacobo, el cual lo conocemos como Santiago, hermano de Jesús. Simón, José, Judas, eran hermanos de Jesús. Se cree que también tenía algunas 2 hermanas, Jesús. Porque no menciona el número de las hermanas, sí menciona los hermanos, los varones. Y dice, tenía hermanas también, dice la Escritura, pero no nos dice cuántas. Y esto es por demás interesante, el que querramos nosotros mencionar las palabras e ir a vuelo de pájaro, porque hay tanto detalle. Sí. Hay tanto detalle en esto que sin querer queriendo, como dijo aquel poeta mexicano, sí, nos metemos en ello. Vamos a dar a eso, ¿verdad? ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Por qué Jesús no le encargó a sus hermanos, a su propia madre? Todo esto nos lleva a pensar muchas cosas. Y a la vez no podemos llegar, digamos, a un pensamiento absolutista en que, digamos, es por esta o aquella razón. No.
simplemente el interés de Jesús de que su madre fuera vista, fuera cuidada, fuera guardada, por una persona que realmente se interesaba mucho por su propio hijo, que era Jesús, era su primo Juan. Y así como estuvo cerca de Jesús en esos años de ministerio, así de cerca y de confiable estaría cerca también de su madre para cuidarla. Pero es por demás esto que Jesús hace estas palabras y le dice: madre o mujer, he aquí tu hijo, he ahí tu madre. Y son las únicas palabras de Jesús que nos hubiera gustado que nos hubiera dado un poquito más de explicación, que se hubiera registrado en los evangelios un poquito más y nos hubiera dado a entender, pero lo dijimos desde un inicio. Para usted que tal vez llega a la transmisión, vuelve a escuchar, por favor, desde un inicio te lo recomiendo, porque dijimos que Jesús estuvo 6 horas en la cruz y solamente dijo 7 palabras, las cuales nosotros podemos leer en 1 minuto, en 2 minutos o en 5 minutos, pero no más. 6 horas en las cuales el Cordero de Dios estuvo callado y como un cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Escribió Isaías en su capítulo 53, todo por amor a nosotros. Dios no te ha dejado solo y Dios no te dejará solo. Son preguntas también, Omar, que regularmente uno como pastor le hacen a personas que están o se sienten solos, se sienten solas. Y yo siempre les digo, uno nunca se queda solo en la vida. Alguien te recoge, alguien te va a recoger. Por supuesto, Dios nos recoge y Dios cuida de nosotros. Pero siempre habrá también un familiar o un amigo que verá por ti, ya sea en tus días de vejez, tus días de anciano o una edad adulta madura, pero Dios nunca te dejará. Ya sea que Dios te unió a una familia o a una buena familia, si creciste sin madre o sin padre, pero Dios te hizo parte de una buena familia que te ven como un hermano o como una hermana o como una madre, pero Dios nunca deja solo a nadie. Entonces es el interés de Jesús hacia su madre y hacia su discípulo, que no estén solos, sino que se unan y vivan lo mejor que puedan los años por venir. Omar, yo creo que el tiempo se nos fue, nos quedamos en 3 palabras. Estamos en 3 palabras y esta tercera palabra es hermosa, es preciosa, porque aquí también Jesús nos enseña acerca del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y aún estando ahí en la cruz del Calvario, Jesús se preocupa por su madre. ¿Dónde va a estar su madre? ¿Con quién estará que la ame, que la cuide? Sino con su discípulo amado. Así que él todavía en la cruz del Calvario nos enseña: honra a tu padre y a tu madre, que le dice: madre, aquí tu hijo. Entonces ahí él se preocupa, él se recuerda que ella va a sufrir, que ella va a estar, se va a sentir en esa soledad, pero le está dejando a un hijo, y a su discípulo amado le está dejando una madre que lo puede consolar también, porque él va a entrar en ese sufrimiento y en ese duelo de perder a su maestro. Y pues bueno, encontramos cosas tan bellas en estas palabras. Sí. Pues no sé si continuamos o mejor quiero invitarlo el día de mañana para que continuemos a la misma hora, si es posible. Sí. Para continuar con estas 4 últimas palabras que nos faltan de estas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó en la cruz del Calvario. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias por sus saludos, queridos pastores. Nos dice Amanda, el Saide dice: interesantes observaciones. Esther nos dice: amén, y Dios siempre fiel, nunca nos abandona. Así que tenemos una cita el día de mañana, una cita en la cual podemos encontrarnos de nueva cuenta para continuar explorando estas 7 palabras llenas de riqueza, llenas de bendición para nuestras vidas. Y pues yo ya comprometí al pastor, no le pregunté si quería venir mañana, pero yo creo que el día de mañana estaremos aquí una vez más para seguir compartiendo con ustedes estas 7 palabras
ricas de bendición para cada uno de nosotros. Es importante también recordarle que tenemos nuestro servicio en vivo el próximo domingo a las 10 de la mañana, servicio de resurrección. Conéctese con nosotros el domingo junto con su familia. Y para usted que nos escucha, recuerde que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana. Bien, continuamos con las palabras restantes, 4 palabras restantes. Por más que queremos, ¿verdad? Como decimos, por abuelo de pájaro, como una frase que yo utilizo, es decir, rápido vamos a ver esto, pero al final no se puede, porque creo que el Señor nos lleva y nos extiende un poquito más el pensamiento para enriquecerlo un poco más. Así que agradecemos a Dios por eso, por ustedes que están allí detrás de estos instrumentos, ¿verdad? Allí en su lugar, ya sea casa, trabajo, qué sé yo, en el lugar donde te encuentres. Gracias por permitirnos llegar hasta tu lugar y tu espacio. Y recuerda, comparte esta palabra para que sea de bendición a muchas vidas también. No te avergüences del Evangelio, para que la gente comprenda de qué se trata la Semana Santa y las palabras que Jesús dijo y las muchas palabras, Omar, que Jesús no dijo, porque solamente dijo 7 en 6 horas. Así es. Entonces, porque podríamos irnos así de rapidito, decir una tras otra, pero cuando Dios viene y enriquece esto, estamos trayendo más claridad, estamos trayendo más conocimiento a la gente que nos está escuchando, así que es preferible mejor hacerlo lentamente, pero de una manera rica y que la enseñanza sea más mejor, por así decirlo, más buena para usted, más sabroso y que lo digiera completamente. Así es. Bueno, pues vamos a despedir la transmisión, no sin antes orar. Tenemos peticiones, tenemos algunos pedidos de oración. Si usted tiene también pedidos de oración, háganoslo llegar. Ya aquí Omar estará dando la información, cómo usted puede comunicarse y enviar sus peticiones, en fin. Tenemos unas peticiones por María Ábalos y Melquiades, quienes están luchando contra el cáncer. También por Mario Abel Chaparro, que el día de mañana pasa por una cirugía. Por Diana López, desde Los Mochis, Sinaloa, también pide oración por su familia. También Dios te bendiga. Vladimir Padilla, también en el norte de California, pide oración también por Adriana y su familia, que necesitan de Dios. Y también por la familia Huerta Villegas, de San Luis Río Colorado, Sonora. También pedimos por ellos. Quisiera orar por ellos y pedir a Dios que obre en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por estas peticiones que hemos leído, por enfermedades, para que sean sanos en tu nombre. Tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores en la cruz del Calvario. Declaro que el cáncer se seca, se va de los cuerpos, que la cirugía todo sale bien. Padre, con éxito en mi hermano también, por las familias que necesitan de ti en sus vidas, para que tú llegues en este tiempo especial, que tú mismo de alguna manera permites y provocas para que nos volvamos a ti, que las familias se vuelvan a ti. Padre, en el nombre de Jesús, también hasta Sonora, hasta San Luis Río Colorado, también por esta familia que necesita de ti, Señor. Protégelos, bendícelos, suple toda necesidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Toca los corazones, toca las vidas, Señor, y ayúdalos en toda área. Los bendecimos en tu nombre y declaramos salud, declaramos sanidad sobre sus cuerpos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Omar, últimas cosas para despedirnos. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana entonces a las 9 de la mañana con las siguientes palabras expresadas de Jesús desde la cruz. Así es, lo esperamos, no se quede dormido, prepare un cafecito, prepárese un rico desayuno mientras nos acompaña en esta transmisión directamente en vivo. Nuestro devocional continúa, las 4 últimas palabras, y gracias por el favor de su atención, por estar con nosotros. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida y le sirva para meditar durante el resto del día, aprovechando este tiempo de guardarnos, este tiempo de estar en conexión con Dios. Pastor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Omar. Y pues nos despedimos. Que tenga usted un excelente día. Así es, hasta luego.